Pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos ahora a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos están siendo bendecidos con Efesios? Amén. Vamos a mirar ahora otra cosa bien bonita. Vamos a continuar con Efesios. Estamos en el capítulo 2. Ya el domingo nos introdujimos en el capítulo 2 y pues ahora vamos a darle ¿cómo se dice? Otro aventajón. Vamos a seguir esenciando. El tema de hoy es salvos por gracia. Así de que el tema de hoy no va a ser difícil de que tú lo entiendas, lo captes, sí. Porque esto de la gracia de Dios ya lo hemos venido estudiando. Pero acuérdense pues que Efesios es para que nosotros entendamos de dónde somos, amén. ¿De dónde somos nosotros? Somos celestiales, ¿verdad? Porque fuimos criados en Cristo Jesús, pero estamos aquí en la tierra. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo aquí en la tierra y también tenemos que saber que un día regresaremos otra vez. Esa es nuestra esperanza, de que vamos a regresar para estar con el Señor para siempre. Pero mientras estamos disfrutando esa salvación tan preciosa. Entonces, Efesios es para que nosotros sepamos de dónde somos, para que nosotros nos identifiquemos, ¿verdad? Como lo que somos. Somos celestiales, estamos en esta tierra, entonces Dios quiere que hagamos su voluntad aquí en la tierra, que vivamos esa vida celestial aquí en la tierra. Entonces, ahora vamos a mirar algo bien precioso. Estuvimos estudiando versículo 1, 2 y 3 el domingo. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 4 y versículo 5, pero siempre recordando los primeros 3 versículos. Así de que hoy vamos a leerlos nuevamente, los 5 primeros versículos de Efesios 2, y así vamos a ir introduciéndonos al mensaje de hoy. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2 versículo 1, y para ejercitarnos vamos a leerlos juntos. ¿Estamos listos? Y Él os dio vida a vosotros. Qué bonito empieza el capítulo 2. Aunque nos mencionan que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo no habla de que nosotros necesitamos la justificación, como dice Romanos. Pablo no dice que necesitamos el perdón, ¿verdad? Aquí dice que necesitamos, ¿qué? La vida. Porque acuérdense que tú y yo somos hijos de vida. Hay hijos buenos, hay hijos malos, pero hay hijos de vida. Nosotros somos hijos de vida. Para que sepas quiénes somos nosotros en Cristo, para que sepamos. Y por eso Efesios nos lleva a la vida, para que nosotros entendamos que lo que necesitamos era la vida de Dios. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, léalo conmigo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son nuestros versículos que nos corresponden a hoy, 4 y 5. Pero Dios, no pierda la vista en el pero, porque el pero cambia todas las cosas. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por el pero. Amén.
pero un pero positivo, porque hay muchos que ponemos muchos peros, ¿verdad? No viniste, es que pero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es pero este es un pero positivo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y ahí lo ponen entre paréntesis. Por gracias soy salvo. Y ese es nuestro tema. Amén. Salvos por gracia. ¿Se acuerdan que dijimos que para nosotros disfrutar ahora el capítulo 2, como también el capítulo 3, 4, 5 y 6, dijimos que era muy importante no olvidarnos de todo lo que aprendimos en el capítulo 1. Amén. Porque es de la manera que nosotros vamos a disfrutar lo que sigue de esta carta. De esa manera nosotros vamos a enamorarnos más de Dios. De esta manera nosotros vamos a abrazar más la obra de Dios, vamos a amar más la obra de Dios, vamos a disfrutar más nuestra salvación. Y esa es mi oración desde que estudiamos, desde que empezamos con Efesios. Esa ha sido mi oración. Señor, ayúdanos, que no pasemos otra vez Efesios de noche, porque Efesios dijimos que es una de las cartas pues muy importantes en la Biblia. Amén. La reina de las cartas, porque aquí no hay nada terrenal, todo es celestial, todo es espiritual, para que nosotros podamos apreciar esa clase de vida. Aunque en el capítulo 2 nos bajan a la tierra, ¿verdad? Nos presentan a la iglesia acá en la tierra, porque el capítulo 1 nos la presenta arriba y allá no hay ningún problema, todo está bonito, ¿verdad? Pero entramos y de repente nos dan el bajón, ¿verdad? Para que miremos a la iglesia ahora desde acá, desde abajo. Pero esto no es para que tú y yo nos animemos, sino más bien lo que Dios quiere es que miremos lo que Él ha hecho por nosotros, para que de esta manera nosotros vayamos amando más a Dios. Por eso nos están hablando ahorita en los versículos que ya estuvimos estudiando. Si tú prestaste atención, te hablan de su gran misericordia, te hablan de su gran amor y te hablan de su gracia. Aunque ahí no la llama Pablo las riquezas de su gracia, como la ha venido mencionando, ahí dice, por gracia soy salvo, para que nosotros entendamos que al mirar esta gracia, al entenderla, al conocerla y al experimentarla, entonces juntamente con Pablo, todos nosotros vamos a decirle las riquezas de su gracia. Porque cuando uno lo prueba, cuando uno lo come, cuando uno lo disfruta, es cuando uno dice, qué rico estuvo, qué sabroso estuvo, ¿sí o no? Mientras no lo comes y lo disfrutas, sigue siendo un pollo, sigue siendo una carne, sigue siendo un pescado, qué sé yo. Pero cuando tú lo comes, lo haces parte tuyo, lo experimentas, lo vives, es cuando tú dices, qué rica, qué rico, qué sabroso. Hasta que nosotros vayamos captando todo esto que Dios ha hecho por nosotros, hasta ese entonces vamos a decir juntamente con Pablo, juntamente con los apóstoles, ¿verdad? Porque siempre cuando ellos lo experimentaron, lo expresaron de esta manera: su riqueza de su gracia, su gran amor, su gran misericordia, porque ya se había hecho parte de ellos. Por eso mi oración es de que esto se vuelva, para que nosotros sepamos disfrutarlo, sepamos ser agradecidos con Dios, porque también eso lo cantamos, se vuelve una experiencia y se vuelve un canto. Por eso a veces nos cuesta cantar, porque no hemos experimentado esas cosas. Amén, hermanos. Entonces, Pablo termina el capítulo 1
orando. Acuérdense, él termina el capítulo 1 orando para que Dios alumbre nuestros corazones, alumbre nuestro entendimiento. Y Pablo ora para que nosotros conozcamos tres cosas importantes. Hoy miércoles vengo bien preguntón, porque yo quiero realmente saber si estamos prestando atención, porque no quisiera que nosotros perdamos pasemos pues de noche otra vez otra carta, sino que algo se nos quede. Pablo oró para que Dios nos alumbrara el corazón, nuestro entendimiento, y pudiéramos ver, conocer tres cosas muy importantes. Número 1, ¿cuál es? O nos regresamos al capítulo 1 otra vez. Ya ve, y a veces aquellos dicen, otra vez, capítulo 1, ya tenemos años en el capítulo 1, pero pues ya se te olvidó. Tres cosas. Amén. Bueno, dejemos el mensaje de hoy y vamos al capítulo 1. Ay, pastor, otra vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis tres cosas. Número 1, ¿cuál es la esperanza a que los ha llamado? Tú tienes esperanza, pero muchos no la conocen, por eso viven como que si no tuviesen esperanza. Amén. Ya hablamos mucho de esto, que nosotros antes estábamos sin Dios y sin esperanza, pero Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo tengo una esperanza y eso es lo que me motiva a estar aquí. Yo tengo una esperanza y es lo que me motiva a poder salir victorioso con cualquier tribulación que esté pasando, con cualquier problema, con cualquier necesidad. La esperanza que tengo me motiva a seguir hacia adelante, a seguir luchando. Amén o no amén. Por ejemplo, todos sabemos nosotros aquí, vamos a hablar del trabajo un poquito, ¿verdad? Porque todos trabajamos, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú estás enfermo, ¿tú vas a trabajar, sí o no? A veces no se puede porque ya de plano estás en la cama, pero mientras te puedas levantar, tú haces el esfuerzo para ir a trabajar. Y vamos con gripe, ¿sí o no? Y vamos con dolor de cabeza. Vamos desvelados a veces, ¿sí o no? Y nos vamos a chambear. ¿Por qué te vas a chambear? ¿Será que hay una esperanza en el trabajo? ¿Cuál es la esperanza basada en el trabajo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque dijimos que la gente allá afuera sí tiene esperanza, pero esa esperanza es puramente terrenal, una esperanza que un día pues llega y se va a acabar, ¿sí o no? Pero nuestra esperanza es de arriba, es celestial. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, porque sabemos que hay un cheque nosotros, porque si no vas a chambear, tu cheque no va a alcanzar. Y exacto. Y por eso andamos echándole ganas, ¿no? Le echamos, así como andemos cansados, sin ganas de chambear, sin ganas. ¿Cuántos han ido sin ganas de jalar? Pues casi todos. No hay muchas ganas. ¿Qué sientes tú cuando prende la alarma para irte a chambear? ¡Ay, ya prendió la alarma! Gloria a Dios. Pero hay una esperanza, es la que hay una esperanza en tu trabajo, que es la que te hace levantarte e irte porque sabes que va a haber un cheque, ¿sí o no? Ahí viene un cheque. Y entre más chambies, mejor el cheque. Pues quiero decirte que Cristo es mucho más que ese cheque. Cristo es rico. No se oye, Padre, porque nos falta conocer nuestra esperanza. Todo lo de este mundo se va a acabar, pero lo que estamos haciendo aquí en esta tarde, esto es para la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza es de que Cristo, mientras estoy aquí, vaya creciendo en mí, se vaya formando en mí. Mi esperanza es de yo reinar con Cristo en su reino de 1000 años. Mi esperanza es de que un día voy a estar con Él por toda una eternidad, hermano. Y allá ya no va a haber chamba.
Allá ya no vamos a tener que trabajar, ¿sí o no? Allá dice que ya ni vas a llorar, ni va a haber enfermedad, ni dolor, nada, porque estaremos con el Señor, hombre. Y en el Señor pues no hay nada de eso, solo vida, vida, vida. Y esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Entonces cuando tú te sientes cansado para venir a la iglesia, dices, no, pero tengo una esperanza. ¿Sí me entiende? Y mi esperanza, esa esperanza es grandiosa. Estás pasando por momentos difíciles, pero hay una esperanza, ¿sí o no? Esa esperanza te hace esperar, te hace soportar, porque tu esperanza es grande, hermano. Y eso es lo que nos motiva. Entonces, Pablo quiere que nosotros sepamos cuál es nuestra esperanza. Y casi muchos cristianos no saben por eso la vida cristiana que viven. Segundo punto importante por la cual Pablo ora, ¿cuál es? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? Hay una riqueza en ti y en mí. Somos ricos espiritualmente, pero ¿cómo vivimos nosotros? Como que si fuéramos pobrecitos. Amén. Cristo es rico, Cristo es disfrutable y se dio a nosotros como nuestra herencia para que lo disfrutemos en plenitud. Amén, hermanos. ¿Y qué sigue diciendo, Berna? ¿Cuál es el tercer punto? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo quería que conociéramos la grandeza del poder de Dios. Ahí lo aclara cuál es el poder de Dios. El poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Amén, hermanos. Es el mismo poder, dice Pablo, es el mismo poder que ahora opera en ustedes. ¿Para qué es ese poder en nosotros? ¿Para qué ese poder está operando en nosotros hoy? ¿Para qué es ese poder? En el nombre de Jesús, recibe. ¿Para ese poder? Ese poder es el poder de resurrección, para que nosotros podamos vivir vidas celestiales aquí en la tierra, una vida en resurrección, una vida que agrada a Dios, hermano. Amén. No vivir vidas terrenales y carnales, sino una vida celestial. Y Pablo está orando a Dios para que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón sea iluminado y podamos ver esas tres cosas. Amén. Y esa es nuestra oración. Amén. Para que nosotros conozcamos esto. Entonces, no perdamos de vista todo lo que Dios nos ha enseñado en el capítulo 1 para seguir disfrutando el capítulo 2. Si no, no vamos a entender. Amén. Por eso en el capítulo 1, Pablo termina diciendo que ese poder se lo dio a la iglesia, el poder de la resurrección. Amén, hermanos. Para que la iglesia sea, como lo cantábamos, sea la plenitud de Dios. Amén. Para que la iglesia pueda expresar la vida de Dios. Amén. Esa vida, pueda vivir esa vida en resurrección. O sea, de que, hermanos, Pablo termina hablando de que la iglesia, al disfrutar todas las riquezas que nos hablaron ahí, eso se vuelve en ¿qué? La plenitud. La plenitud es la expresión de las riquezas. Entonces la iglesia, al estar disfrutando a Cristo, se vuelve la plenitud. Cualquiera que nos mire, tiene que mirar esas riquezas en nosotros. Pero a veces nos miran para ser como Él. Y eso es bien triste, hermano. Que el nombre de Dios sea vituperado por nuestro mal testimonio. Que tú le digas, vamos a la iglesia. No, hombre, con ese ánimo, amigo. ¿Verdad? Pero qué tremendo es de que te miren aquí emocionado, motivado, y que la gente diga, ¿y qué les dan ahí? Yo quiero ir, pero nos miran sin ganas, hermano, imagínate. La gente dice, yo mejor acá estoy donde estaba. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Entonces, hermanos, cuando entramos al capítulo 2, acuérdense, Efesios nos va a presentar a la iglesia en 7 aspectos. Primer capítulo, primer aspecto, la iglesia
la iglesia como cuerpo de Cristo en plenitud, como la plenitud de Dios. Amén. Capítulo 2 nos va a presentar a la iglesia como el nuevo hombre. O sea, de que todos nosotros juntos, tanto judíos como gentiles, todos juntos somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo para juntos, hermanos, ser edificados. Para juntos aprender a vivir la vida de Dios. Por eso, cuando uno conoce la vida de la iglesia, uno no se asusta. Hermano, tenemos años diciendo lo que es la vida de la iglesia y los hermanos, por un saludo, ya no voy. Yo digo, Dios, ¿hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo? Pero Dios lo va a lograr. Amén. Dios mueve las piezas. Es tan hermoso que Él mueva las piezas y Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Pero así somos. Si nos llevamos años y todavía con sentimientos en nuestros corazones. Y yo digo, ay Dios mío, ayúdanos. ¿Sí o no, hermano? Eso es triste. Tenemos que entender lo que es la iglesia. Estamos aquí para aprender a vivir la vida de Cristo, para poder expresar la vida de Cristo juntos. ¿Te ofenden a ti? ¿Qué tienes que hacer? Pues ya empecemos a perdonar a los hermanos, amar. Nos maldicen, hay que bendecir a los hermanos. Nos hacen un mal, dice que ese mal lo vencemos haciendo un bien. ¿Amén o no amén? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No nos saludan? Nos ofendemos y ya no le hablamos. ¿Sí o no? Ya no se diga si sabemos que hablaron algo de nosotros. Me va a conocer. Aquí se trata de que conozcamos a Dios, que se mire Cristo. ¿Para qué te queremos conocer a ti si ya te conocemos? ¿Para qué me quieres conocer a mí si ya me conoces en la carne? Amén. Tenemos que dar a conocer al Cristo que traemos adentro de nosotros. Amén. Entonces, juntos como iglesia vamos a ser edificados. Ser edificados como iglesia significa que estamos creciendo en vida. Por eso Pablo en el capítulo 4 nos va a poner en claro lo que es estar siendo edificados unos con otros. Significa que estamos creciendo en vida y por medio del amor también. Amén. Pero vamos a llegar ya al capítulo 4. Ahorita estamos en el 2, versículo del 3 al 5 estamos estudiando. Amén. Vamos al versículo 4, Berna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pablo nos baja para que nosotros apreciemos todo lo que Dios ha hecho en el capítulo 1. Por eso al estudiar el 1, al estudiar el 2, vamos al 1. O sea, la Biblia así se estudia, para que ustedes aprendan, pues, para que podamos entender la Biblia. Como Berna me decía, cuando uno entiende cómo se lee la Biblia, la misma Biblia lo va enseñando a uno. Siempre el contexto. Por ejemplo, tú leíste el primer capítulo, versículo 1 y versículo 2, y luego entras al versículo 3. Entonces, lo que dice el versículo 3 es bajo el contexto del 1 y el 2. Lees el versículo 4, lo que dijeron el 1, 2 y el 3. Lees el 5, lo que dijeron el 1, 2, 3 y 4. Y así te vienes. Por eso, cuando entramos al capítulo 2, lo que nos dijo en todo el capítulo 1. Entramos al capítulo 3, lo que nos dijo en el capítulo 2. Entramos en el capítulo 4, lo que nos dijo en el capítulo 3. Y así te vas y solo Dios te va abriendo el entendimiento. Pero hay que leerlo con mucho deseo, con muchas ganas. Si no, pues no vas a aprender, hermanos. Amén. Entonces dijimos que en Adán todos nacimos en pecado. Amén. Dijimos el domingo que en Adán todos nacimos en pecado. Pero el asunto... Aquí aprendimos que nos enseñaron a pecar, ¿se acuerda? El asunto es de que nacimos. Y cuando un niño nace en pecado, ¿sí o no? Pero él no tiene problemas delante de Dios. Un niño
Si un niño se muere de 1, 2, 3, vamos a ponerlo de 8 años, ¿qué pasa con ese niño? ¿Es culpable ante Dios? Todo depende de la malicia del niño, ¿verdad? Por ejemplo, el problema es de que si el niño va creciendo y va aprendiendo a hacer lo malo, ya empieza a ser culpable, ¿sí? Entonces nosotros nacimos en pecado, no teníamos ningún problema, aunque ya era un problemilla ahí, pero el problema más serio fue de que nos enseñaron a pecar, aprendimos nosotros a pecar y nos arrastraron a esa clase de vida. Lo dice, ¿verdad? Que íbamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Por eso hay que verlo poco a poquito, versículo 1 y 2, ¿verdad? Para que tú lo leas despacito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué andábamos haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo está hablando del mundo degradado, del mundo corrupto, del mundo en tinieblas. Amén. Un mundo caído, un mundo en desobediencia. Nosotros, un mundo en donde opera el diablo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso uno cuando está en el mundo y andas afuera, uno tiene que tener mucho cuidado. El mundo está minado. Tiene muchas bombas ahí. Si tú vas, ¡tum!, te explota uno y te acabaron ahí. Uno tiene que andar con dónde caminas, por dónde te metes. Uno tiene que andar con cuidado porque el mundo está gobernado por el diablo. Y la Biblia dice que el diablo tiene muchas trampas. ¿Sí o no? El diablo es tramposo. El diablo dice que tiene muchos lazos, que te quiere atrapar, mucho engaño, mucha mentira. Entonces nosotros estábamos ahí siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿Dónde andábamos nosotros? Con los hijos, fíjate, nosotros andábamos con los hijos de desobediencia. Fíjate, esto está bien bonito, porque ya aprendimos que hay hijos buenos, hijos malos y hijos de vida. Si tú eres cristiano, tú no eres hijo bueno ni malo, tú eres hijo de vida. Amén. Por eso es de que como por causa del pecado nos morimos espiritualmente, a Dios le interesaba volvernos la vida, porque somos hijos de vida. Amén. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjese, aquí me llamó la atención. Yo estaba mirando ahí que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿sabes qué? Yo le decía, Señor, pero si nosotros fuimos criados en Cristo, porque nosotros no fuimos criados en Adán, nosotros fuimos formados en Adán. Y como, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que criados en Cristo, porque en el capítulo 1, ¿dónde estábamos nosotros? Antes de nacer, antes de venir en la tierra, no estábamos en Adán. ¿Dónde estábamos? En Cristo, porque fuimos creados en Cristo. Fuimos predestinados antes de venir a esta tierra. Fuimos escogidos antes de venir a esta tierra. Entonces, ¿por qué nosotros somos hijos de ira igual que los demás? Entonces Pablo no está diciéndonos que nosotros estábamos bajo la ira de Dios, como lo está el mundo que no tiene a Cristo. Pero pastor, ahí dice, pero es importante entender lo que nos quiere transmitir Dios a través de Pablo. Hay gente que está bajo la ira y bajo la condenación de Dios porque no son predestinados ni escogidos, ni hijos de vida. ¿Sí o no? Son buenos, allá hay gente buena y mala. Aquí somos gente de vida. Amén. Entonces, como nosotros nos fuimos siguiendo esa corriente y fuimos engañados y íbamos a esa corriente y nos hicimos uno con ellos,
Entonces nos pusimos en la posición de los hijos de ira. Por eso en cuanto íbamos para ahí, nosotros nos pusimos en la posición de hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, por eso Pablo dice, pero, para que nosotros le prestemos atención, pero como ustedes son hijos de vida, ustedes no son hijos de ira, ustedes siguieron esa corriente y se pusieron en esa posición, por eso la ira de Dios ahí estaba también. Por eso es de que Dios los amó tanto a ustedes, es por eso que Dios fue tan misericordioso con ustedes, que Él los rescató de esa condición. Qué bendición, hermano. Entonces es cuando yo le digo, Señor, gracias, porque no nos dejó ahí, porque Él nos amó con amor eterno, desde allá nos amó. Nosotros somos hijos de vida, hermano. Por lo tanto, Él nos rescató de esa muerte, nos rescató de esa corriente, nos rescató de ese mundo corrupto, hermano, para traernos nuevamente a Él y ponernos en la posición que debemos de tener en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso adelantito nos lo vuelve a mencionar, que nos hizo sentar, versículo 6, ¿verdad? Para que vea que nos vuelven otra vez a nuestro estado original. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, otra vez como estábamos en el capítulo 1. Amén. Porque Pablo lo que quiere es que miremos lo que Dios hizo por nosotros aquí en la tierra. Dios nos amó, Dios nos rescató, Dios nos salvó, nos trajo a la vida, otra vez a la posición, para que ahora tú y yo le digamos, Señor, gracias, no por tu misericordia, ahora por tu gran misericordia, no por tu amor, sino por tu gran amor, no por tu gracia, sino por las riquezas de tu gracia, porque ahora tú las alcanzas a mirar, las alcanzas a experimentar. Pero aquel que no las mira y ni las ha experimentado, sigue diciendo, Dios es amor, su gracia me salvó y Dios es misericordioso. Pero cuando uno ya lo ha experimentado y lo ha mirado, lo está viviendo, uno ya no dice, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu gran amor. Por eso los apóstoles se expresaban de esa manera, porque ellos miraron la grandeza de ese amor, miraron la grandeza de esa misericordia, miraron la grandeza de esa gracia. Hoy el cristiano, cuando él habla de la gracia de Dios, ¿qué dicen? Un regalo inmerecible. La gracia, un regalo inmerecible. No lo merecía, pero Dios me dio esa salvación. Ellos decían las riquezas de su gracia, porque ellos entendieron lo que era la gracia de Dios. Mira que nosotros ya lo explicamos y que como que si todavía no nos llega ese alumbrar de la gracia de Dios. Amén. Entonces miremos que otra vez estamos en el capítulo 1, ¿sí o no? Sentados porque de allá somos. Esa es nuestra, algo pasó aquí en la tierra, ya lo sabemos, nos aventaron de allá para efectuar nuestra salvación acá. Porque Dios tiene un propósito aquí, porque solo de esa manera se puede mirar Dios, se puede dar a conocer a Dios. Acuérdate que en el principio no se podía dar a conocer. O sea, Él era espíritu, dijo, estoy solo. Pero tengo un plan, beneplácito. Voy a crear un pueblo, mucha gente, y me voy a dar como vida para que ellos me expresen, ¿sí o no? Pero dice Dios en su plan, pero así no lo voy a lograr, los voy a hacer caer. Por eso Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Todo para su gloria, todo para ser expresado. Amén, hermanos. Porque mira, allá arriba, siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir, allá arriba en los cielos, ahí está lleno de estrellas el cielo, está lleno de estrellas. Pero ¿qué se ocupa para que mires la hermosura de esas estrellas? ¿Qué se ocupa? Que caiga la noche. En el día no lo puedes mirar. Si está de día, todo bonito y clarito, soleado, no se mira la hermosura de las estrellas. Pero cuando cae la noche, cuando caen las tinieblas, volteas hacia arriba y miras la gloria de las estrellas, hermano. Miras el cielo alumbrado y dices, qué bonito está, ¿verdad? Porque era necesaria las tinieblas, por eso era necesaria la caída, era necesaria que Dios nos metiera así el pie. Alguien puede decir, pero ¿cómo Dios? Porque Dios tenía un plan. Eso se llama
soberanía. Dice Dios, yo los hice caer y ¿quién me puede decir algo? Yo soy Dios. ¿Quién dice que yo qué? Así soy yo, pero yo mismo lo voy a levantar para mí, para mi gloria. ¿Cómo la ves? Es Dios. Así de que, ¿quién puede decir cuando Él dice yo escojo y yo aborrezco? ¿Y quién me puede decir algo? Ese es el Dios soberano. Por eso, gracias a Dios, porque en su soberanía, en su plan eterno, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Dijo, a este amo, a este no amo. Mira, por eso el amor eterno, por eso tú puedes decir, Señor, gracias por tu gran amor, porque dijo Dios, a este sí lo amo, a este lo aborrezco. Y lo voy a aborrecer para siempre. A este lo voy a amar para siempre. Y por su amor, Dios no nos abandona. ¿Cómo la ves? Por eso Él miró que nos descarriamos, fuimos engañados, fuimos arrastrados, íbamos siguiendo la corriente de este mundo y Dios dice, ¿dónde vas? Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo de vida, véngase para acá, ¿verdad? Fíjate, cuando uno lo está mirando, uno lo disfruta. Esto no es difícil, hermano, de que tú no lo entiendas, para que tú y yo seamos agradecidos. Amén. Fíjate cómo se expresaban los siervos cuando experimentaban el amor, experimentaban la gracia, experimentaban la misericordia de Dios. Una vez experimentada, se vuelven riquezas en ti, se vuelven disfrutables y tu expresión es diferente. Por ejemplo, miremos a Pedro. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Versículo 1 nada más, porque quiero mostrarles ahí cuando él habla de la fe. No se expresa nuevamente soy de fe o de la fe. Cuando habla de la fe, cuando él la experimentó, él entendió lo que era la fe. Y mira cómo se expresa Pedro en el 1. ¿Cuál dijimos? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, ¿qué, hermanos? Una fe preciosa. ¿Por qué le dice Pedro una fe preciosa? Al fin entendió lo que era la fe. ¿Te acuerdas que ellos oraban, aumentanos la fe, danos fe? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces debo de perder? Gracias a Dios que al final Pedro pudo entender lo que era la fe y dijo, la fe es preciosísima, porque él entendió que era por la fe que Dios nos salvaba, que es la fe que nos hace victoriosos. La fe, y dice él, preciosa fe. Por eso no solamente Pedro, sino que Pablo y todos nos enseñan a que nosotros apreciemos la fe, a que nosotros crezcamos en fe, a que nosotros luchemos y peleemos por la fe, porque es preciosa. Pero ¿hasta cuándo vamos a pelear por ella? Hasta que la experimentemos y miremos que es un tesoro, que es una riqueza esa fe, ¿verdad? Porque es la que nos tiene aquí, porque por fe hemos sido salvos. Dios nos dio esa fe para alcanzar la salvación de Dios. ¿Cómo no atesorarla y cómo no decir esa es rica? Esa es rica, esa es preciosa nuestra fe. Pero hasta que tú la conoces, hasta que tú la experimentas. Si no, soy salvo por fe y somos de fe y no le creemos a Dios a nada. Somos de fe y andamos viviendo una vida como de incrédulos, ¿sí o no? Amén. Judas capítulo 1, tiene un capítulo nada más. Judas 20, también fíjese Judas cómo se expresa. Y de ahí usted ya se da cuenta que todos, como Pablo y todos los apóstoles, al experimentar a Cristo con todas esas cosas, pudieron cambiar su forma de expresarse. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santidad. Fíjate cómo la llama él, aquella preciosa, ¿verdad? Pedro, preciosa.
Judas dice santísima fe. No nomás la llama fe, ¿por qué la llama santísima fe? Porque esa es una fe especial, una fe incomparable. Es la fe que Dios le dio. La fe lo mismo para salvarlo. Una fe para llevarlo a vivir una vida apartada para Dios. Una fe que lo llevó para vivir una vida confiada totalmente en Dios, entregada totalmente a Dios. Y también todos esos, Pablo, Pedro, Judas, todos ellos nos dicen, luchen por la fe, contendamos por la fe, no dejen que nadie les apague su fe en Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Peleemos la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué es pelear? ¿Qué es luchar por esa fe? Que nadie pues te aleje de esa fe en Cristo Jesús. Yo soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo. Amén, hermanos. Entonces miremos pues cuando esto se vuelve una experiencia en nosotros, nuestra forma de expresar de estas cosas se vuelven diferentes. Ya no dices, soy salvo por gracia, un don, un regalo. Porque tu expresión cambia porque tú ya conoces lo que es la gracia de verdad. Amén. Pero Dios que es rico en misericordia, capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Pero Dios que es rico Dios es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó. Pero Dios, pero nos hablan de la condición en que estábamos muertos, siguiendo la corriente, y nos pusimos en la posición de los hijos de ira. Pero, dice Pablo, el pero cambia todas las cosas, dijimos. Pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia por su gran amor. Dios es amor y Él tiene misericordia, pero como los apóstoles dicen, su gran amor, entonces hay una gran misericordia. Amén. Entonces dice, porque Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por ejemplo, Dios es amor y Él siempre nos ha amado. Por eso dice, con amor eterno yo te he amado, porque Dios es amor y Dios nos hizo con amor, bueno, nos crió con amor, perdón, nos crió, no nos hizo, nos crió con amor, ¿verdad? Porque Él es amor y siempre nos ha amado, pero según en el versículo 1 del capítulo 2, nosotros, 1, 2 y 3, nosotros caímos en una condición lastimosa, muy grave, de muerte. Amén, hermanos. Entonces dice Dios, más que mi amor, ellos necesitan mi misericordia. Amén. Para que miremos cómo es el amor de Dios. Si Dios es solo amor y no tiene misericordia, no logra salvarnos. Pero Él tiene amor, Él es amor y Él es misericordioso. Por eso hoy vamos a aprender a no solamente decir, yo amo a mis hermanos. ¿Cuántos aman a los hermanos aquí? ¿Tienes el amor de Dios? Ya menos, fíjese, menos. Más despacito pues, porque qué bueno que estás captando. Porque si tienes amor de Dios, entonces también tienes que tener misericordia. Y es lo que menos se ve en nosotros. Oh, sí, tenemos el amor de Cristo, ha sido derramado en mi corazón. Tengo el amor, amo a Dios. Pero no tenemos misericordia de los hermanos. ¿Nos hacen algo? No, hombre, casi no los queremos comer vivos. Hay hermanos que a mí no me quieren ver ni en pintura. Y yo los miro. La verdad, Dios conoce mi corazón, me los he encontrado y Dios conoce con un amor y misericordioso, con ganas de abrazarlos. Pero ¿saben qué? Ellos lo que menos quieren es mirarme. Hermano, ¿cuánto nos falta? Dios es amor, pero también rico en misericordia. Dios dice, ellos no solo necesitan mi amor, necesitan misericordia. Alguien que está necesitado, alguien que sabe que nadie lo puede salvar, que no tiene escapatoria, ese
necesita misericordia, que lo rescaten de esa condición, pero ya. Entonces nosotros estábamos en esa condición, no teníamos esperanza de salvación, no teníamos nadie que viniera a ayudarnos, pero el día que tú creíste en Cristo, el día que le dijiste, Señor, perdóname, y le dijiste, sálvame, Él extendió su mano de misericordia y en ese momento te rescató, hermano. Te amó, pero también fue grande en misericordia, que cuando lo necesitabas, ahí estaba para salvar. Tenemos que amar a los hermanos, pero también tener misericordia. Estamos aprendiendo que en el capítulo 2, pues, ahora que somos el cuerpo de Cristo para ser edificados, ¿verdad? Para ser el nuevo hombre, es para que aprendamos a amarnos y a tener misericordia de los hermanos. Para que ahora, allá afuera aprendimos muy bien, aprendimos a pecar porque seguimos la corriente del mundo y todos buenos para pecar. No me diga que no venimos aquí a la iglesia sin saber pecar. Si allá ni peleamos y aquí más peleoneros somos. Allá le teníamos miedo a la gente, pero aquí no le tenemos miedo a los hermanos, porque sabe que no te van a golpear. Como un día me dijo, ¿usted cree que le tengo miedo a usted, grandolón? Un hermano aquí. Y así estaba el que me dijo, le dije, si tú no me tienes miedo, yo menos. Fíjate la carne, fíjate la carne. Y yo dije, Señor, perdón. Así me dijo, porque ahí salimos fui a corregirlo y me dijo, a mí me aprendieron a no tenerle miedo a nadie, menos a grandones como usted. ¿Piensa que yo le tengo miedo a usted? Y yo lo miré así y le dije, ¿y tú piensas que yo te tengo miedo a ti? Otro me dijo, si supieran quién soy yo, hermano, me tuvieran un poco de respeto. Fui de las Armadas de los Estados Unidos y le dije, hermano, cálmese. Aquí en la iglesia venimos gente buena para pecar. Aprendimos muy bien allá afuera. Seguimos la corriente de los de afuera, buenos para pelear. Está hablando con un arte marcial de cinta negra. Hoy se está creyendo porque un soldadito, artes marciales, graduado, cinta negra. Hermano, le dije, ¿tú crees que voy a tener miedo, hermano? O sea, de que de repente empiezas no ve que en la iglesia hay un matón, hay un narco. Pues Dios trajo pura gente buena para pecar, hermano. Para que ahora al estar aquí, ahora que estamos aquí entre los hermanos y con Cristo, ¿a qué vamos a aprender? A vivir la vida de Cristo. Somos hijos de vida. Vamos a aprender ahora juntos a vivir la vida de Cristo, hermano. Ya estamos de este lado, vamos a seguir la corriente cristiana ahora, hermano. Amén. Las corrientes divinas, las corrientes celestiales, las corrientes de Dios, el río de Dios que nos arrastre, hermano, y nos lleve a conocerlo, a vivirlo. Entonces, acuérdate qué estamos haciendo aquí. Estamos aquí para vivir la vida ahora, aprender a vivir la vida de Dios. Aquí estamos aprendiendo, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Aprendiendo para que al salir de este lugar tú pongas en práctica lo que aprendiste y eso te va a llevar a disfrutar la vida cristiana. Eso es todo, hermano. Amén. Entonces, dice Jeremías 31:3, Dios nos ha amado, pero dice, por ese amor que tengo, yo extendí mi misericordia. Amén. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Todos sabemos que ese prolongar, porque todos sabíamos que el pueblo de Dios es Israel. Pero, pues así como entre comillas, ¿verdad? Era Israel. Pero como Israel no lo quiso, entonces dice, bueno, yo extendí mi misericordia a otros que pues no iba, pero ellos me recibieron. Amén, hermano. Aunque ya sabemos que estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Ya sabemos también que en el plan de Dios otra vez vuelve Israel y lo trata y lo salva Israel, porque así estaba el plan de Dios. Amén. Pero miremos que los que son de fe, tanto judíos como gentiles, un solo y nuevo hombre, para aprender a vivir juntos la vida de Dios. Pero Dios nos amó con amor eterno y con las riquezas de su misericordia, o las grandezas de su misericordia. Amén. Entonces,
en el versículo 5, para ir cerrando, el tiempo se terminó, dice, aún estando, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Ahora bien, pregunto, a ver si ya lo captamos. ¿Qué significa? Porque Pablo aquí pone, por gracia soy salvo. Pero ya, porque él dijo, a ver si ya agarran la onda. Él no se expresó como se expresó de la grandeza de su amor, de su misericordia. Aquí nomás dijo, por gracia soy salvo. Porque en el versículo 6 lo cambia, ¿verdad? Adelantito, cambia y habla de la riqueza de su gracia. Pero a ver si ya lo captamos. Entonces, ¿qué significa que por gracia hemos sido salvos? ¿Qué significa? Porque ya aprendimos que para la tradición, o en una forma así bien simple, es que fuimos salvos, que este es un regalo, nuestra salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Que es un de Dios, un don de Dios. Por eso lo dice el versículo 8, ¿verdad? Versículo 8, ¿verdad? Porque ahí lo comprueba, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo. Entonces la mayoría dice, no, este es un don de Dios, es un regalo de Dios, eso es gracia. Pero en el capítulo 1 ya aprendimos lo que es gracia. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa pues ahora ser gracia? Si alguien me lo dice, nos vamos, le paro aquí y nos vamos. Porque eso sí significa que sí ya le dimos una miradita. ¿Cómo, Lorenzo? Sí. Nomás acuérdense, para entender el capítulo 2, todo lo que está ahí, ¿qué tienes que recordar? El capítulo 1. No te olvides de todas las bendiciones que nos dieron en el capítulo. Y tú lo entiendes. Capítulo 1, Berna, capítulo 1, versículo 7. Fuimos salvos por su gracia. Pero Pablo, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 1, de la gracia se expresan como de las riquezas de su gracia, porque Pablo ya las miró, Pablo ya las experimentó, ya las hizo parte de él. Por eso se expresa de ellas como las riquezas de su gracia. O sea, Pablo dice, la gracia es una riqueza. Amén. Porque hasta que tú lo disfrutas, tú dices, esto está rico. Amén. Por ejemplo, el estudiar para mí es rico. Para ti estar aquí no sé si sea un disfrute o sea rico esto. Pero para mí, si yo me puedo quedar más rato acá, pues yo sé que tienen que trabajar y tienen que ir a cenar también, porque muchos no cenaron por venirse acá, qué bueno, pero tienes que ir, por eso tengo que terminar. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza. ¿Sí? ¿Ya ves cómo se expresa? Porque ya no las expresa, ya no las mostró en el capítulo 1. Entonces cuando hablamos, sí es verdad que somos salvos por gracia y que este es un regalo. Sí es verdad, y no estamos diciendo que eso no se puede decir, sí, pero eso es solamente por encimita y no alcanzas a mirar las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia es de que tú entiendas que aunque para ti fue gratis, fue un regalo, para Dios no fue gratis. Y eso es que tú tienes que mirar todo lo que Dios hizo para salvarte, para que tú digas ahora, la gracia de Dios que me salvó es sumamente rica. Y cuando tú ahora, hermano, estés delante del Señor, te puedes expresar así, Señor, tus riquezas, las riquezas de tu gracia. Amén. Ahora entiendo mi salvación, porque para ti fue gratis, sí. No hicimos nada, porque aún la fe que tenemos nos la regalaron para que creyéramos en Dios. Dios nos dio todo. Amén. Pero Dios lo dio todo por nosotros. Eso es entender la gracia, que Dios lo dio todo por nosotros. Y para eso yo te di un estudio, o parece que 2 estudios, que hablamos de las riquezas de su gracia, para que tú y yo nos expresemos también, como se expresa Pablo, de las riquezas de su gracia.
Amén. Versículo 21 del capítulo 1. Fíjate, no, perdón, no lo leamos ahí porque esa es otra cita, Berna. Pero aquí nada más quiero recordarles, porque le dije que ya los iba a dejar y contestó bien Lorenzo. Porque él dice que tenemos que acordarnos de todo el proceso de Dios. Todo lo que Dios hizo, eso se llama gracia. Gracia es que Dios hace las cosas. Nosotros no hicimos nada. Por eso que entienda el cristiano, un regalo es que entiendas que tú no hiciste nada por tu salvación. Dios lo hizo todo y te lo regaló para que lo disfrutemos, no es para que seamos descuidados. Por ejemplo, el regalo que tenemos, ¿qué hacemos con ese regalo de la salvación? Bien descuidado ese regalo. Pero cuando tú sabes lo que costó ese regalo, cuando tú conoces el precio de ese regalo, tú lo atesoras, hermano. Cuando tú regalas algo a una persona, hermano Zabaleta, nos estábamos acordando del regalo que le dio a Analí, estábamos a risa y risa, porque ese regalo es de alto precio, Casi se mata usted, causa ese regalo, causa un palito. Ahí te lo cuento porque si no me tardo otra hora acá. Bueno, para que vean el valor. Ese palito, no te imaginas lo que nos dolió cuando nos lo perdieron. Porque tenía valor y sabíamos de dónde venía. Es que el hermano, para no hacerse la larga, él trabajaba con caballos, ¿no, hermano? En un rancho de caballos. Y pues ahí siempre ha sido apreciado él. Y dice que parece que en Navidad, ¿verdad? O su cumpleaños, no sé, le tenían un regalo y tenían un sobre. ¿Y qué pasa cuando su patrón le sale con un sobre a usted? Uno dice, ay, Dios mío, un cheque, ¿verdad? Entonces el hermano pues llegó ahí, la patrona lo estaba esperando con un sobre y dijo, eso se va a poner bueno. Entonces pues le abrazó y todo, lo felicitó y todo, y le dio el regalo. Este es para ti, ¿verdad? Algo especial para ti, dijo Zabaleta. No, yo tenía, hermano, le apretaba así y decía, híjole, está bueno este. Dijo, estaba desesperado por abrirlo, ¿verdad? Dijo, entonces, pues en cuanto nos despedimos, yo fui a la troca, ahí voy, dice, iba a mi troca, y las troquitas que traen, ya ves, traen sus escaleras y todo, ¿verdad? Ahí arriba el hermano, y dice que iba ahí, y por ir atento al regalo, no miró la escalera. ¡Paz! Dijo, no me desmayé por la emoción de ver qué traía ahí adentro. Dijo, y así mirando estrellas y que me desmayo y no, y el sobre, como pude abrir la puerta y me recargué ahí. Fíjese el regalo. Para su sorpresa de él, cuando lo abre, un palito. Un palito, una varita. No, dice el hermano, yo no sabía si comerme el palito, quebrarlo el palito, dijo, el bolonón acá. A tal grado de que ese palito se lo regaló a Analí. Y nos platicó la historia y yo le tuve que decir a mi hija, cuida ese palito. Casi pierde la vida el hermano Zabaleta, causa ese palito. Y ese palito resultó que era un weather channel. O sea, ese palito era para el weather, ¿cómo se llama? El tiempo, para mirar el tiempo. Sí. ¿Sabe a dónde viene? Y ese palito lo miramos hace 2, 3 días que estábamos mirando y vale ciento y feria. Bueno, hay de varios precios, ¿verdad? Ese era de calidad. Total que muchos se burlaron de ese palito, hermano. Fue alguien a visitarnos y dijo, ¿y ese palito? Pues con ese miro el clima, si va a llover y todo. Y dijo, ¿cómo? Cuando el palito está apuntando para arriba, está soleado. Cuando se pone así, está nublado. Y cuando se pone así, agarra. Con rayos y centellas. ¿Sí? Y la cosa es de que lo dice antes. Esa es la cosa. Total que al que le dije ahí, cuando llegó y miró el palito, dijo, no, pues está bien, ¿verdad? Lo llamó así, estuvimos platicando en la casa, lo tomó así como, estábamos platicando, cuando salió estaba así. Y dijo, y estaba el sol, dijo,
ah, canijo, se va a venir el agua, ¿eh? Le digo, no, sí. Y estábamos platicando y de repente empieza a hacerle así. Y él en vacilada dijo, vámonos, porque viene un terremoto, viene un ciclón. Vámonos, pero ya estaba el palito así. Y de repente ahí se estaban subiendo al carro para irse cuando ¡pah! Un rayo, ¡pah! Y dijo, ah, creo que de veras, y otro. Y se vino para su casa y dijo, ahí te va, pero un tormento, llegó un tormento. Bueno, muchos, siempre miramos, nosotros miramos y asoleado, nublado, es el palito, ahí lo tuvimos nosotros, el palito. Y cada vez que lo miraba, el trancazazo del hermano, me acordaba. Estoy hablando de esto para que apreciemos el regalo de Dios. Porque a veces el cristiano, eso es un regalo que no merecíamos, pero ese regalo tienes que apreciarlo. Porque para ti, para mí no costó nada, pero a Dios le costó todo. Él lo dio todo por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Amén. Entonces le decía a mi hija, cuida ese regalo porque ese le cuesta la vida al hermano casi. Y sí, ella ya sabía, va a estar asoleado mañana. Ella allí, estaba chiquita, va a estar asoleado, va a llover ahora. Así, el palito. Y un día nos fuimos a vacaciones, nos arreglaron el porche y el palito. No, casi lloramos, hermano, por el palito, pero no tanto por el palito, el golpazo, pues. Entonces, nosotros sabemos que es el regalo de Dios, pero a Dios le costó su vida por nosotros. Apreciemos la salvación, apreciemos el regalo de Dios. ¿Te acuerdas que hablamos sobre lo que es las riquezas de la gracia de Dios? Y dijimos que Dios, hermano, para mostrarnos sus riquezas de su gracia, Él tuvo que pasar, según Mateo capítulo 1, los primeros 17 versículos, dice que ahí tuvo que pasar ¿por cuántas generaciones? Por 42 generaciones. Fíjase, tuvo que pasar el Señor Jesús para venir a salvarnos. Y nosotros diciendo que no costó nada, hermano. Si el Señor Jesús pasó por 42 generaciones, pasó por gente alta, por gente mediana y por gente baja, pasó por gente rica, gente mediana y gente pobre, por gente bonita, fea y horrible, perdón, no, o sea, por toda clase de gente, para venir a nacer aquí como nuestro Rey y Salvador. Eso se llama las riquezas de su gracia. ¿Te acuerdas de que ya lo aprendimos, hermanos? Lo miramos, dijimos, hermanos, que el Señor Jesús estuvo 9 meses en el vientre de una mujer para venir a salvarnos. Amén. Son las riquezas de su gracia. Él, siendo Dios, dice que no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó y tomó forma, se hizo igual que nosotros, pero sin pecado. Él se hizo como hombre. Esas son las riquezas de su gracia. Él se encarnó, Dios se encarnó, hermano, y vino y caminó entre los hombres. Él, hermano, no solamente caminó. ¿Qué pasó? Fue rechazado, hermano, por toda la gente, por su mismo pueblo, fue rechazado. Él no solamente fue rechazado, fue tomado prisionero y lo juzgaron, lo sentenciaron a muerte. Son riquezas de su gracia. Fue a la cruz del Calvario y ahí se burlaban todos diciendo, si eres Dios, si eres hijo de Dios, sálvate, ¿verdad? Ahí le traspasaron con una lanza. Son las riquezas de su gracia. El Señor Jesús fue sepultado y duró 3 días bajo tierra. Son riquezas de su gracia, pero de ahí el poder de Dios lo levantó y lo resucitó y ascendió al trono, descendió como el Espíritu Santo para salvarnos. Amén, hermano. Esas son riquezas de su gracia. Entonces, cuando uno conoce lo que es su gracia, ya nomás dice, ese es un regalo, un don inmerecible. Gracia es que Dios tuvo que pasar por todo ese proceso. Usó su economía, su dispensación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para salvarnos a nosotros. Amén. Y cuando hablamos de todo el proceso de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí están todas las riquezas de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, y las pone entre comillas para ver si ya le agarramos la onda y podemos decir nosotros, por las riquezas de tu gracia. Amén, hermanos. Entonces ahí le paramos y le seguimos con el versículo 6. Pongámonos de pie. Gloria a Cristo Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por mis hermanos. Yo sé, Señor, que poco a poco, a medida que estamos repitiendo tu palabra, poco a poco se nos va a ir aclarando el mensaje de tu palabra. Poco a poco se nos va a ir revelando esta preciosa carta de Efesios. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo sé, Padre, que en esta tarde tú has hablado a sus corazones. Ayúdanos a atesorar esa palabra, ayúdanos a experimentarla, ayúdanos a practicarla, para que nosotros también, como Pablo, como Pedro, como todos tus siervos, podamos decir las riquezas de tu gracia. Podamos decirte, Señor, Padre, tu gran amor y tu gran misericordia. Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos. Oro para que los regreses con bien a casita, los cuides, Señor, y que así para que estemos listos para seguir, Señor, siempre viviéndote a ti, Señor, y siempre buscando el estar con nuestros hermanos para juntos exaltarte, Padre. Muchas gracias por esta noche. Despídenos en paz y tú recibe la gloria. En el nombre de Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Terminamos. Aleluya. Saluda a tu hermano. Estamos despedidos así.